Ya, muchachos, entonces, en materia de estas 2 semanas, tiene que ver con el plano cartesiano y las figuras que se pueden armar en ese escenario. Entonces, vamos con el PDF primero y de ahí con algunos ejemplos. Acá. Aquí. Ahí está. Ya, entonces, uy, demasiado rápido. Eh, a ver, la idea es la siguiente. No está aquí una introducción como un poquito más general, así que mejor voy al pizarrón primero para mostrarles como la idea de este escenario y después vamos con algunas fórmulas. Acá. La idea entonces es que la clase pasada, en realidad la semana pasada completa, estábamos viendo cuerpos geométricos, figuras planas y figuras con volumen que estaban como en el aire, no tenían ningún sistema de referencia. En cambio ahora sí nos vamos a quedar con un sistema de referencia que nosotros igual lo hemos usado antes, pero ahora lo vamos a hacer con un poquito más de rigurosidad. Este sistema de referencia se llama el plano cartesiano, que está formado por estos dos ejes y las combinaciones que pueden haber entre ellos. Entonces, cada punto que se encuentra acá en este plano cartesiano va a estar determinado por su distancia a los ejes, en un principio. Entonces, cada punto entonces va a tener coordenadas x, y, donde la coordenada x representa su distancia al eje y, esa va a ser la coordenada x, y la coordenada y va a representar su distancia al eje x. Ya parece como medio al revés, pero en realidad es súper sencillo de entender. X representa su medida horizontal y representa su medida vertical. ¿Ya? Y además lleva esta regla: si usted está a la derecha en el eje horizontal, entonces tiene valores positivos, y si está a la izquierda, entonces tiene valores negativos. Básicamente, el plano cartesiano es la ampliación en 2 dimensiones de lo que ustedes tenían antes como la recta numérica. Hay en este nuevo eje, que uno lo llama eje Y, acá está el eje X y acá está el eje Y. Ese nuevo eje, esa nueva recta numérica vertical, tiene los positivos hacia arriba y los negativos hacia abajo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero encontrar el punto 3 menos 2, ese punto tiene coordenadas x igual 3, que es positivo, entonces tiene que estar a la derecha. Supongamos que por aquí está el 3. Y tiene coordenada y menos 2, eso va hacia abajo. Entonces supongamos que está por acá, menos 2. Entonces, yo uno esas medidas, el 3 y el menos 2, y tengo ese punto que está ahí, que está 3 a la derecha y menos 2 hacia abajo. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. Ahora, ¿qué podemos escribir o dibujar en realidad? Dentro de este plano cartesiano, bueno, la idea es hacer una lista de objetos que se pueden representar. Puntos, rectas, segmentos. ¿Qué más se puede encontrar acá? Circunferencias, etcétera. Y ese etcétera tiene que ver con otras figuras que yo puedo representar acá en el plano cartesiano. Y la idea es que todas estas figuras que vamos a escribir acá ya no van a estar representadas a través de una imagen, sino que en realidad van a estar representadas a través de una ecuación. Ya va a haber, vamos a producir un efecto que en general se busca en la matemática, que es representar figuras o situaciones a través de una ecuación. ¿Ya? Entonces, los puntos son estas figuras individuales, estos como pares ordenados, y lo que vamos a alcanzar a hacer hoy día es representar una recta a través de una ecuación. ¿Ya? Representar por medio de una expresión algebraica algo que es algo geométrico y que va a estar en representado en el plano cartesiano. Esa es la idea general de estas 2 semanas. Ujú. Entonces, para ello necesitamos hacer algunos cálculos. Ujú. El primero de ellos, espérense, no está aquí, lo vamos a hacer acá. Es representar la distancia entre puntos. Entonces, por ejemplo,
voy a hacerlo con negro. La primera de las fórmulas que vamos a ocupar hoy día tiene que ver con esto. Si yo tengo un par de puntos, supongamos que ahí tengo un par de puntitos, pongámosle a uno x1 y 1. Esas son sus coordenadas. Y el otro tiene, voy a escribirlo acá mejor, pongámosle P1 al primero, P2 al segundo. Entonces P1 va a tener coordenadas x1 y 1. ¿Ya? Y por otro lado, P2 va a tener coordenadas x2 y 2. Esos son números. El x1 y 1, el x2 y 2 son números. ¿Ya? Pero tiene su representación. Por ejemplo, ¿qué sería el x1? Sería el valor de x acá en el eje x para el P1. Y el x2 sería el valor de x para el P2. Entonces yo tengo esta distancia, por ejemplo, que está ahí, que aparece, que va a ser importante. Y también las coordenadas y. Para el P1, esa va a ser su coordenada I1, y para el P2, esa va a ser su coordenada I2. ¿Ya? Esto lo voy a mover un poquito para acá. Ahí. Y ahí voy a construir entonces, les quiero saber, en realidad, cuánto es la distancia que hay entre P1 y P2. Esa es la distancia que yo quiero calcular. Y llegar a alguna fórmula que me permita calcular esa distancia. ¿Y qué es lo que uno hace? Y lo que hemos hecho en otro contexto es provocar un Pitágoras. Entonces yo aquí, por ejemplo, voy a construir este triángulo rectángulo. Ese que está ahí. ¿Ya? ¿Por qué construí ese triángulo rectángulo? Porque, primero, sé trabajar con triángulos rectángulos, porque tengo el teorema de Pitágoras encima y puedo usarlo cuando quiera. Y lo otro es que esas medidas horizontal, esa medida horizontal y esa vertical, las puedo encontrar, porque al final son esta medida y esta medida. ¿Sí? Entonces, si usted tiene ese segmento que está acá entre x1 y x2, ¿cómo lo calculo? Bueno, hago x2 menos x1. ¿Sí? Esa es la medida horizontal, lo que mide ese cateto que está ahí horizontal. ¿Por qué x2 menos x1? Porque es toda la distancia que hay de aquí hasta acá, que eso sería x2, pero le tengo que quitar la distancia que hay de aquí hasta acá, que eso sería x1. ¿Ya? Entonces, ahí tengo esa distancia que es la que quiero, que es x2 menos x1. De la misma forma con los y. Esa distancia total sería i2, y esta distancia que está acá sería i1. Entonces la que yo quiero es i2 menos i1. ¿Ya? Con números es mucho más entendible. Si yo tengo un 3 acá y aquí tengo un 7, ¿cuánto le falta al 3 para llegar a 7? Bueno, la resta, 4. ¿Ok? Eso es lo que estamos representando acá. Entonces, tengo esas dos distancias. Voy a aislar un poquito el triángulo. Cristian, ¿tú tienes una duda? Sí, profe, me perdí un poquito. Dale, ¿en qué parte? Eh, que ahí está representando algo con ese X1 y X2, que uno es más chico, el otro es más grande, y Claro. arriba no caché qué está demostrando con eso. No, Me no. Aquí lo que interesa, lo que en realidad interesa es que uno sepa cuánto mide estos catetos que yo tengo marcados con rojo. Estos que están acá. Ese y ese. El objetivo es saber cuánto miden. ¿Ya? Entonces, Ya. como los vértices que están acá, ese y ese, están representados por estos puntitos, por esos puntos que están ahí arriba, esos puntos te dicen algunas distancias. ¿Sí? Por ejemplo, el punto 1, su coordenada x1, te dice la distancia que hay de aquí hasta acá, porque es la distancia desde el origen hasta el valor. Ese es mi x1. Y cuando tu segundo puntito te dice que tiene la primera coordenada x2, significa que ahora toda esta distancia que está acá es x2. ¿Sí? Entonces la que uno anda buscando es esta distancia, la que hay entre medio del x1 y el x2. Entonces, ¿cómo la Ya. calculo? Tomo todo el x2, que es todo esto total, y le quito ese pedacito que está al principio.
porque ese no me sirve. A mí me sirve el que viene después. ¿Ya? Cuando uno lo... Por eso que me queda x2 menos x1. Ya, Y perfecto. con números queda como un poco más claro, porque si yo tengo acá 7 y acá tengo un 3, que era lo que les mostraba hace un rato, yo necesito saber la distancia que hay entre medio. Y entre medio hago la resta nomás. 7 menos 3, 4. ¿Ya? Aquí va a quedar expresado así. x2 menos x1. ¿Ok? Entonces, lo mismo con los y, la misma idea. La distancia que está vertical va a ser el y2 menos y1. Entonces tengo estas distancias. El x2 menos x1 y acá el i2 menos i1. Esos serían los catetos. Y mi intención es encontrar cuánto vale el d, cuánto vale esa hipotenusa que está ahí. Entonces uno hace Pitágoras. Uno hace Pitágoras. Entonces, ¿qué dice Pitágoras? Que esa distancia que es la hipotenusa al cuadrado tiene que ser la suma de los catetos al cuadrado. O sea, x2 menos x1 al cuadrado más el i2 menos i1 al cuadrado. Eso me dice Pitágoras. ¿Ya? Hipotenusa al cuadrado igual a cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Entonces despejo la hipotenusa, en este caso es la distancia que quiero calcular, y me queda lo mismo pero en raíz. Entonces el primer objetivo que nosotros podemos calcular dentro de este plano cartesiano es tomar dos puntitos y calcular la distancia que hay entre ellos. Ese es como el primer insumo que nosotros podemos extraer de este sistema de referencia, de este plano cartesiano. ¿Ya? Si a mí me dan dos puntitos, yo puedo calcular la distancia que hay entre ellos usando esta fórmula que acabamos de deducir. ¿Ya? A través de Pitágoras yo llego a esta fórmula que está acá. ¿Ok? Entonces, veámoslo en un ejemplo concreto, que siempre al principio duele esto porque tiene muchas letras, pero veámoslo en un ejercicio en concreto. Por aquí dice, calcula la distancia entre 2 menos 3 y 4 menos 1. ¿Ya? No lo pide el ejercicio, pero yo puedo hacer un dibujito, puedo mostrar el plano cartesiano, puedo encontrar quién es el 2 menos 3, entonces 2 acá, y 2 en el X menos 3 en el Y, sería ese puntito, ¿ya? 2 a la derecha, 3 hacia abajo porque es menos 3, y 4 menos 1. Entonces 4 a la derecha y menos 1, 1 hacia abajo. Ahí tengo entonces dos puntitos en el plano. Están dados por sus dos coordenadas, X e Y. Y me están pidiendo esa distancia. ¿Ok? Entonces, ahora tengo una fórmula, en la que dedujimos recién. La distancia va a ser una raíz muy grande. Tengo que hacer la diferencia entre los X, elevarla al cuadrado, y la diferencia entre los Y, y elevarla al cuadrado. Eso es lo que debo hacer. ¿Ya? Entonces, identifico, el 2 va a ser mi primer X, el menos 3 va a ser mi primer Y, X1 e Y1. Y el 4 menos 1 va a ser el X2 y el Y2. Y los meto a la juguera acá. Los meto en la fórmula. ¿Ok? Aquí hay preguntas que siempre hacen los alumnos. Siempre me dicen, profesor, ¿da lo mismo si pongo primero el X2 y el X1? Sí, da lo mismo. Porque después hay una suma, entonces usted puede ordenarlos como quiere. Si quiere poner acá los Y primero y acá los X, da lo mismo, porque es suma. Otra pregunta que me hacen siempre, profe, ¿y la fórmula tiene que ser X2 menos X1? ¿No puede ser X1 menos X2? También puede ser, porque la diferencia entre esas dos expresiones es que una es la negativa de la otra. ¿Sí? Si yo doy vuelta en una resta los términos, no me queda igual, me queda el signo cambiado. Pero como está al cuadrado, eso da lo mismo. ¿Ya? Porque al cuadrado los signos menos se cancelan. Entonces, en realidad, una forma prudente de aprenderse esta fórmula es pensarla, es como traducirla. A mí me están pidiendo calcular la raíz de
la diferencia entre las x, todo eso al cuadrado, más la diferencia entre las y. Entre las y. ¿En qué orden? Da lo mismo el orden en esta fórmula. ¿Ok? Así, esa es una forma prudente, como que no da lugar a dudas, de cómo aprenderse esta fórmula. Aquí lo voy a escribir un poquito más. Hoy, ¿qué hice? Borré algo. Da lo mismo. Diferencia entre las y. Ya. Entonces, ¿cómo sería en nuestro caso? La distancia va a ser raíz muy grande, diferencia entre las x. Entonces yo puedo hacer 4 menos 2. Ahí estoy restando esa x con esa x. Podría haber puesto 2 menos 4 y da lo mismo. Y después menos 1 menos menos 3. Menos 1 menos el menos 3 al cuadrado. También podría haber puesto menos 3 menos menos 1 en ese orden. Da lo mismo. Entonces después calculo 4 menos 2 es 2 al cuadrado. Le puse mucho color con la raíz. 2 al cuadrado. Y aquí cuidado, menos 1 menos menos 3. ¿Sí? Es lo mismo que escribir menos 1 más 3. ¿Sí? Y menos 1 más 3 es 2. Así que también da un 2 al cuadrado. ¿Ya? Calculo los cuadrados. Me queda 4 más 4, 8. ¿Sí? Y nos acordamos que todo lo que aprendimos de raíces lo podemos ocupar. Esa raíz de 8, si queremos, y puede aparecer así en la alternativa, es 4 por 2, así que raíz de 4 es 2, y raíz de 2, bueno, no da exacto, así que lo dejamos en raíz de 2. Y ahí tenemos el resultado. ¿Ok? Esa es la distancia que hay entre ese puntito y ese puntito. ¿Ok? Y siempre funciona así. Es raíz de diferencia entre las x al cuadrado más diferencia entre las y al cuadrado. Siempre. No importa qué signos tengan, en qué orden estén, siempre es lo mismo. ¿Estamos bien con esta parte, chicos? ¿Hay alguna duda? ¿No? Ya, no sé qué embarrada hice acá. Ahí sí. Ah, lo copié, ahora entendí. Ahora entendí lo que hice. Sin querer copié el... Ya, ahora sí. Ya, eso es un insumo. Primer insumo entonces que necesitamos hacer en el plano cartesiano es calcular distancia entre puntos. Ya, ahora, segundo insumo. El segundo insumo es más importante, es más complicado de digerir. Vamos al PDF para revisarlo. Ya, acá está lo de distancia. Ya, ahora, ¿cuál va a ser el objetivo? Encontrar una ecuación que represente los puntos que están encima de una recta. ¿Ya? Todas estas construcciones uno les dice lugar geométrico. Empieza a usar ese concepto. ¿Qué es un lugar geométrico? Es un conjunto de puntos variables que cumplen alguna característica. Entonces, por ejemplo, ahora yo voy a caracterizar todos los puntos que están encima de una recta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos dos puntos que a nosotros nos van a regalar dos puntos. Un punto P y un punto Q que tienen las coordenadas regaladas. Ya ese x1 y 1 y x2 y 2. Aquí debería decir y2, no x2. Ahí está mal escrito. Esos dos puntos deberían tener números que nos van a regalar. Y aparte, yo voy a tener una coordenada que dice xy, que es variable, que va a representar a todos los puntos que están encima de la recta. Entonces yo voy a tener esta figura. Acá. Esta figura que está aquí. Entonces, ¿qué tiene esta figura? ¿Qué elementos tiene esta figura? Tiene un x1 y 1, que sería el puntito que está acá abajo, el puntito inicial, que está en la recta. El x2 y 2, que también es un puntito, pero el punto final, el que está para el otro lado. Esos dos van a estar regalados. Ya van a ser con números concretos. Y entre medio, yo podría haber elegido cualquier punto entre medio, ¿ya? Le pongo aquí xy, que es un punto variable, representa cualquier punto que esté entre medio
e incluso cualquier punto que esté más lejos. Puede estar antes del x1 y 1 o después del x2 y 2. Pero para efectos prácticos, para que se entienda la demostración, acá lo ponemos entre medio. ¿Ya? Pero también representa a los que están por fuera. Es cualquier punto que esté en la recta. ¿Ya? Una recta que es infinita. Entonces, también, igual que antes, podemos completar esto y armar triángulos rectángulos. ¿Ya? Por ejemplo, los que están más grandes, estas distancias más grandes, la distancia vertical y la horizontal, son las mismas que habíamos escrito hace un rato. Son y2 menos y1 y x2 menos x1, la vertical y la horizontal. ¿Ya? Pero también, como puse ese punto xy entre medio, también puedo armar este triangulito chiquitito, que también tiene una medida horizontal, x menos x1, y una medida vertical, y menos y1. Ya, es la misma situación del triángulo grande, pero ahora en este triángulo chiquitito, con los puntos x1 y 1 y xy, que es el punto variable. Entonces aquí viene la caracterización de una recta. ¿Qué característica tienen en común los puntos que están encima de una recta? Los puntos que están encima de una recta, si yo miro cuánto avanzo horizontal y verticalmente, siempre da lo mismo. Voy a mostrar esto mejor en el pizarrón, como para caracterizarlo mejor. Acá. ¿Qué pasa si yo tengo una recta? Ahí, tengo esa recta. ¿Ya? Si yo tomo cualquier par de puntitos que están encima de la recta, ¿ya? Y yo trazo, o sea, quiero como llegar de un punto a otro, pero solamente avanzando vertical y horizontalmente, yo podría avanzar así. Avanzo horizontal y después vertical. ¿Ok? Y ahí llegué al otro puntito. Lo mismo pasa si quiero llegar de ese punto a otro punto de la recta. Yo avanzo horizontal y después vertical. ¿Ok? Si quiero llegar a un punto anterior, yo avanzo vertical y aquí horizontal. Así. ¿Ya? Y la gracia es que esas medidas son proporcionales. ¿Ya? Por ejemplo, aquí si pongámosle estas medidas así. X, Y, ya está otra X1 y 1. Esas medidas son proporcionales, porque forman triángulos que son semejantes. Tienen el mismo ángulo acá, ¿sí? Y el mismo ángulo recto. Entonces forman triángulos semejantes, entonces lados proporcionales. Si por ejemplo acá las medidas verticales, si yo hago Y partido en X, tiene que darme igual al Y1 partido en X1. Siempre. ¿Ok? Esa es la caracterización que tiene una recta. Si yo voy avanzando como una escalerita, da lo mismo el tamaño del peldaño. Siempre la proporción que voy a hacer es la misma. Siempre. ¿Ya? Entonces, esa idea la llevamos acá, al PDF. Esa idea la llevamos acá. Aquí lo dicen explícitamente. Esta idea de que los lados sean proporcionales tiene un nombre. En el colegio ustedes lo veían como teorema de Tales. Decía que si usted hace el cociente entre las distancias verticales y horizontales del triángulo más grande, que sería aquí el x2 menos, perdón, y2 menos y1 partido en x2 menos x1, ese cociente entre las distancias más grandes es el mismo que si usted lo hubiera hecho con las distancias más chicas, que serían y menos y1, x menos x1, que sería para el triángulo más chiquitito. ¿Ya? Es la misma situación que yo la estaba mostrando acá en el dibujo en el pizarrón. ¿Ya? No importa cuál par de puntos yo esté eligiendo, podría elegir ese punto con el último y esa distancia que está acá, esa distancia vertical y horizontal, su cociente está dando lo mismo que si agarro otro par de puntos. Por ejemplo, eso. ¿Ya? Esa es la gracia que hay en una línea recta. Esos cocientes van siendo iguales siempre. Entonces, de esa forma, yo tengo una manera de caracterizar los puntos X, Y. ¿Ya? Esa igualdad que está ahí ya es la ecuación de la recta.
Lo que pasa es que después la acomodamos un poquito para que la escritura sea mejor, ¿ya? La acomodamos así. Bueno, aquí está, primero lo que hicimos fue intercambiar la igualdad. Antes estaba al revés. Ay, perdón. Antes estaba al revés. Tenía la fracción que tiene puras constantes la tenía a la izquierda y la que tiene el xy la tengo a la derecha. Acá está escrito al revés. El que tiene el xy está a la izquierda y las que son puras constantes están a la derecha. Ahí no he hecho nada, la verdad. ¿Ya? Y después yo puedo despejar el i menos i1 y lo dejo escrito de esta manera. ¿Ya? Lo dejo escrito con el x menos x1 pasa multiplicando al otro lado y todo lo que había acá constante le pongo un nombre, le pongo m. ¿Sí? Y ese nombre constante significa la pendiente. ¿Ya? Entonces, esa proporción constante, esa razón constante, en realidad es una razón, se le dice pendiente de la recta. Y que es la misma, no importa para cuál par de puntos yo elija la pendiente. Cuál par de puntos yo elija, siempre la pendiente va a dar la misma. ¿Sí? Por ejemplo, en el que estaba haciendo en el pizarrón, acá, si yo tomo este par de puntitos, esos dos, y hago el cociente entre sus medidas horizontales y verticales, eso me da una pendiente, y si yo tengo ese punto y el último, el cociente siempre va a dar igual, entonces siempre da la misma pendiente. Ya no importa qué puntos yo esté eligiendo. Entonces, eso me permite escribir la ecuación de la recta así. Si antes yo tenía y menos i1 partido en x menos x1 igual a y2 menos y1 partido en x2 menos x1, eso lo teníamos en la ecuación, entonces yo paso este tipo multiplicando al otro lado. Entonces me queda y menos y1 igual a y2 menos y1 partido en x2 menos x1 por x menos x1. A esto nosotros lo llamamos la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Ecuación de la recta que pasa por dos puntos. ¿Ya? Esta caracterización de tener la misma pendiente, o sea, el mismo cociente entre las medidas verticales y horizontales, nos lleva a esta representación. ¿Ya? ¿Qué característica tienen los puntos, o sea, los valores x e y en cualquier punto que esté en la recta? Tienen que cumplir esta ecuación. ¿Ya? Esta ecuación siempre se cumple para estos puntitos x, y variables que yo elija. ¿Ya? El x y el y representan cualquier punto que esté en la recta. Y lo único que sale en el PDF, que está un poco distinto, es que a esto, a todo esto que está acá, le ponen nombre, le ponen m, y significa la pendiente. ¿Ya? Entonces, eso es lo que está escrito aquí. ¿Ya? Se le llama aquí la ecuación cartesiana, la que está escrita acá, vendría siendo esta ecuación que nosotros decimos que pasa por dos puntos. ¿Ya? Solamente que yo pasé el x menos x1 para el otro lado. ¿Ya? Y esta ecuación que está acá, la ecuación punto pendiente, es la ecuación si es que a mí me dan un punto, el x1 y 1, y me dan la pendiente. Pero si yo no tuviera la pendiente, también la puedo calcular así, si es que yo tuviera, perdón, la puedo calcular así, si es que yo tuviera dos puntos. ¿Ya? Y de ahí, todo lo que viene después son como manipulaciones de la misma expresión. Por ejemplo, hay otro tipo de ecuación que se llama pendiente intersección, que en realidad más general se le dice ecuación principal de la recta, en donde yo puedo ver la pendiente y ese número n representa la intersección con la recta. Mejor veamos algunos ejemplos y de ahí vamos construyendo versiones de la ecuación. ¿Ya? Veámoslo con un ejemplo concreto. Más adelante. Acá. Entonces, por ejemplo, acá yo voy a hacer la construcción. Voy a encontrar la ecuación de la recta, ya se le dice ecuación de la recta cartesiana,
Y de ahí voy a mostrarle los distintos tipos de formas de escritura. Todo lo que viene después es como escribirlo de distintas formas nomás. ¿Ya? Y ahí va a quedar más claro entonces cuáles son esas formas. Ya sigamos la fórmula aquí. Voy a encontrar la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos. Esos dos puntos siempre los vamos a escribir como x1 y 1 y x2 y 2. Siempre. Entonces la ecuación de la recta va así. Es y menos y1 igual a y2 menos y1 partido en x2 menos x1 por x menos x1. ¿Ya? Hay gente que le gusta hacerlo así. Y menos y1 igual a la pendiente por x menos x1. ¿Ya? Pero tiene que calcular la pendiente. Entonces tiene que hacer el mismo cálculo que está acá. ¿Ya? Si me regalan 2 puntos, yo tengo la pendiente haciendo ese cálculo que está ahí. Entonces hagámoslo. La pendiente va a ser y2 menos y1 partido en x2 menos x1. Ya reemplacemos. Y2 menos y1 es 3 menos menos 3. ¿Ya? Y abajo tengo x2 menos x1, que es el 2, perdón, el x2 es el menos 4, menos el 2. Entonces arriba me queda un 6, 3 menos menos 3, y abajo me queda un menos 6. O sea, esto me da menos 1. ¿Ok? Entonces la ecuación queda así. Queda y menos el y1, ¿a quién le puse y1? Al menos 3, igual a menos 1 por x menos x1, que es el 2. ¿Ok? Con eso yo ya tengo escrita, o sea, lo puedo ordenar un poquito. Eso es y más 3 igual a menos x menos 2. Eso ya es una ecuación cartesiana, una ecuación de la recta. ¿Ya? Así como está escrito, ya es una ecuación de la recta, ya representa todos los puntos que están encima de la recta. ¿Sí? De hecho, la puedo hasta graficar. Ay, mal trazo ahí. La puedo hasta graficar. ¿Ya? Pues tengo los dos puntos, el 2 menos 3, el 2 menos 3, voy a hacer chiquitito esto. Supongamos que acá está el 2, y entonces acá está el menos 3. 3 hacia abajo, ahí está un punto. Y el otro punto es el menos 4, 3. Entonces voy a ir hacia acá, menos 4 y 3 hacia arriba. 1, 2, 3. Entonces acá está el otro punto. Entonces la recta que yo estoy representando es toda esta recta que está aquí, que une esos dos puntos. Pasa por esos dos puntos. ¿Ya? Ahora, ¿qué representa el XY? El XY representa cualquier otro punto que está acá encima. ¿Sí? Cualquier otro punto sobre la recta. Por ejemplo, está el punto este que está acá. Ay, no lo puedo marcar. Este que está acá, ese puntito. Ese puntito está en la recta. Es el punto, ese es el 0 menos 1. Ese 0 menos 1 está en la recta. Pongámosle L a esta recta. ¿Ya? Y de hecho, si yo reemplazo los valores 0 y menos 1 en la recta, calza bien. Si yo reemplazo en el X un 0 y reemplazo en el Y un 1, un menos 1, perdón, un menos 1, se cumple la igualdad. Al lado derecho me da 2 y al lado izquierdo también me da 2. Entonces el 0 menos 1 es un punto que está en la recta. Pero si yo elijo otro punto que esté por fuera, por ejemplo, ahí está ¿cuál sería ese? 4, 4. 4 en el X, 4 en el Y. Y yo lo reemplazo en la ecuación, no me calza. 4 más 3 igual a menos 4 menos 2. Por un lado me da 7 y por otro lado me da menos 2. Ahí no me calza. ¿Por qué no me calza en la ecuación? Porque no está en la recta. ¿Sí? La ecuación representa eso. Todos los XY son puntitos que están en la recta, ¿ya? Que satisfacen esa igualdad. ¿Ya? Si reemplazo los puntos y la satisfacen, son puntos que están en la recta. ¿Ok?
Entonces, ahí está la ecuación de la recta. Esa representa todos los puntos que están encima de ella. Pero yo la puedo escribir de distintas formas. Entonces, una forma se le dice ecuación principal. Ecuación principal. ¿Qué hay que hacer en la ecuación principal? Hay que despejar el i, y eliminar cualquier paréntesis. Eso se hace en la ecuación principal. Entonces, por ejemplo, la ecuación que yo tenía acá, que era esta, que está aquí, esa ecuación. Esta era mi ecuación. Yo la voy a escribir ahora en su forma principal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que despejar el i. Entonces voy a pasar el 3 restando para el otro lado. Y tengo que eliminar el paréntesis que aparecía ahí. Entonces me va a quedar i igual menos x más 2 menos 3. Esto es i igual menos x menos 1. Y ahí tengo la ecuación. Es la misma ecuación. Representa los mismos puntos, pero está escrita de otra forma, que se le dice forma principal. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la gracia de la forma principal? ¿Por qué buscamos escribirlo así? Porque cuando está escrito así nos da información. Por ejemplo, el número que está delante del x, ahí, ahora sí. El número que está delante del x, que en este caso es un menos 1, es la pendiente. Es la misma pendiente que encontramos al principio. Cuando hicimos este cálculo y nos dio menos 1, si yo escribo la recta en forma principal, el menos 1 todavía se ve. Aquí está. Ahí está el menos 1, el que acompaña al x. ¿Ya? Y el otro menos 1, el que está aquí suelto, también tiene un significado. A este lo llamo n, al número que está suelto. También es menos 1, pero representa el corte con el eje x. Perdón, con el eje y. Sorry. Con el eje y. Si yo voy al gráfico que hice, donde la recta corta al eje y, el y es el vertical, lo corta justo en el valor menos 1. Ese valor es el n, es el número que está acá. Ese sería el n. Déjenme borrar acá. Entonces, el número que acompaña al x es la pendiente, es el m, y el número que queda suelto es el n. Es el corte con el eje y. Ese es el significado y la gracia de escribirlo en su forma principal. Si a mí me regalan una ecuación que me dicen y es igual 3x más 4, entonces yo sé automáticamente que la pendiente es 3 y que el corte en el eje y es 4. Yo me sé esos datos de la recta, por eso que es importante entender la forma principal. ¿Ok? Pero no es la única forma. La otra forma que es muy usada es la ecuación general. La ecuación general. ¿Qué se hace en la ecuación general? Se cargan todos los términos a un lado. Todos los términos están a un lado de la igualdad y no hay paréntesis ni fracciones. ¿Ya? La ecuación general lo que busca visualmente es que todos los términos estén a un lado de la igualdad. ¿A cuál lado? Da lo mismo, pero a un lado de la igualdad. Y tampoco tienen que haber ni paréntesis ni fracciones. Entonces, si volvemos a tomar nuestra ecuación que habíamos encontrado aquí, que es una ecuación de la recta, pero que no está acomodada todavía, no está como ordenada, entonces yo tengo que hacer lo siguiente, tengo que cargar todos los términos hacia la izquierda, por ejemplo. Ahí me quedaría x menos 2 más y más 3, y al lado derecho me queda un 0, siempre.
En la forma de la ecuación general, a un lado tiene que haber un 0, porque todos los demás términos se fueron para el otro lado. Y me queda así. X más Y más 1 igual 0. Y ahí está en su forma general. ¿Ya? Ahora, la forma general tiene menos, nos da menos información. Por ahora es como una forma estética nomás de mostrar la ecuación. Pero en un ratito más va a tener una importancia para hacer otro cálculo. Pero es una forma de escritura nomás. Usted ya encontró su ecuación de la recta y después la ordena de esta forma, si es que se lo piden. ¿Ok? Esa es la gracia de la eh, ecuación general. Es un tipo de orden nomás. En un rato va a ser un poco más útil, por ahora nada. ¿Ya? Chicos, ¿hay alguna duda hasta acá? ¿Hay alguna consulta con respecto a a la búsqueda de la ecuación de la recta y dejarla en estas dos formas? Podemos ver, a ver, déjenme ver qué es lo que viene después. Podemos ver un ejemplo más, ¿ya? Eh, uno bien breve, y lo vamos a dejar en forma principal. Entonces, por ejemplo, B, pongámosle B. Encuentra la ecuación principal de una recta que pasa por menos 3, 1 y tiene pendiente 2. ¿Ok? Aquí tenemos una ecuación, nos piden la ecuación principal de una recta que pasa por un punto y tiene pendiente 2. O sea, me están regalando una parte. En vez de darme 2 puntos, me están dando un punto y la pendiente al tiro. Me la están regalando. Entonces, claro, pues la ecuación que uno se tiene que memorizar es esta, pues la I menos I1 igual a I2 menos I1 partido en X2 menos X1 por X menos X1. Esa es la ecuación de la recta, la que uno se aprende y que la puedo usar cuando a mí me regalan 2 puntos. Pero ahora es más cortito porque me regalaron la pendiente. Entonces, toda esta parte que está acá, no la tengo ni para qué calcular, ahora tengo un 2. Me la regalaron. Pensé que se me quedó pegado ahí. Un 2. Me regalaron la pendiente. Ah, entonces I menos I1 igual a 2 por X menos X1. Ahora tengo la pendiente. Por ende, lo único que me falta es un punto. Y también me lo dieron. Si me dieron un punto, este tipo es mi X1, este tipo es mi I1 y los reemplazo. Entonces mi ecuación de la recta es I menos I1 menos 1 igual a 2 por X menos 3. Entonces con eso yo ya tengo la ecuación de la recta a secas. Ahí ya tengo caracterizado a todos los puntos X, Y que están en la recta. Pero ahora la ordeno, porque me decían encuentra la ecuación principal. ¿Ya? Entonces, la ecuación principal es despejar el I y eliminar todos los paréntesis que aparezcan. Entonces, esto es I igual a 2 por X, 2X, 2 por 3, aquí el 3 me va a quedar positivo, me va a dar 6, y el 1 que estaba a la izquierda lo paso sumando, más 1. Entonces la ecuación principal va a ser I igual 2X más 7. Y ahí está. Ahí está. Esa es la ecuación principal de la recta que pasa por ese punto. ¿Ya? Gráficamente me da esta información. Pues me dice, por ejemplo, que en el 7 corta el eje Y. Ahora voy a hacer un gráfico mucho menos preciso. Voy a marcar el 7 acá. Yo sé que la recta pasa por ahí. Corta el eje Y en 7. ¿Ya? Y tiene pendiente 2. Y además pasa por el menos 3, 1. Entonces, no sé, menos 3, 1 podría estar por acá. Menos 3, 1. Menos 3 en el X, 1 en el Y. Y ahí tengo otro puntito y podría graficar la recta. ¿Ya?
Sería la recta que pasa por esos 2 puntos. ¿Ok? Ahí es un gráfico mucho más improvisado, menos exacto, pero sé cómo graficar, ¿ya? Sé que pasa por el 7 en el eje Y y por el 3 menos 1, ¿ya? Por ese otro puntito. Entonces podría graficarla. Ya está totalmente determinada. Ujú. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta con cómo encontrar la recta? ¿No? Ya. Entonces ahora, vamos a analizar un poquito más de información sobre la pendiente. ¿Qué gracia tiene la pendiente? ¿Cómo yo puedo extraer información a través de ella? ¿Ya? Y es lo siguiente. Acá. Cuando a mí me regalan una ecuación principal y yo visualizo la pendiente, visualizo la pendiente, ¿dónde está esto? Ajá. Esa M que está ahí. La pendiente representa el cociente entre las medidas verticales y horizontales. Entonces, por ejemplo, si esa es una recta, yo tengo acá la medida horizontal y aquí la medida vertical. Así puedo ir de un puntito hasta otro, recorriendo esas medidas. ¿Ya? Y en la pendiente es el cociente entre ellas. Ujú. Entonces, ¿qué pasaría si yo tengo, en vez de una recta así como lo más genérica posible, yo tengo una recta que sea horizontal? Una recta que sea horizontal. Entonces yo voy de un puntito a otro. Voy de un punto hasta el otro. ¿Cuánto recorro horizontalmente? Bueno, eso es lo que yo recorro horizontalmente. ¿Y cuánto recorro verticalmente? Nada. ¿Ok? Para llegar de un puntito a otro no recorro nada verticalmente. Entonces, cuando yo tengo una recta que es horizontal, tengo una recta horizontal, la pendiente que debería ser el cálculo, ay, la pendiente que debería ser el cociente entre estas medidas, esa es la pendiente, siempre se calcula así. En este caso, la parte de arriba, que es la distancia vertical, es 0, en el caso de la horizontal, de una recta horizontal. Entonces aquí la pendiente es 0, porque arriba me dio 0. ¿Sí? Si no recorro nada verticalmente, es porque arriba en el numerador es 0. Y 0 partido en cualquier cosa da 0. ¿Ya? ¿Qué pasa si ahora la recta está recorrida en este sentido, como creciente? Una recta que de izquierda a derecha va creciendo. Ujú. Entonces, es lo que está en el dibujito que, está acá, que estaba acá arriba. ¿Sí? Tanto la distancia vertical, ahí, no sé con qué marcarlo acá, esa distancia vertical como la distancia horizontal, ¿sí? Son dos medidas positivas. Y uno dice, obvio, si son distancias, tiene que ser positivo, pero están restadas en un orden. Aquí el segundo punto está más a la derecha y más arriba que el primer punto. Entonces, esas restas que están ahí están dando positivas, ambas. ¿Sí? Por ende, cuando la recta está así, creciente hacia la derecha, de izquierda a derecha, uno dice que la pendiente es positiva. ¿Ya? En cambio, caso contrario, si la recta va decreciendo de izquierda a derecha, voy bajando en la recta, entonces eso significa que el segundo punto, aquí voy a hacer el dibujito, voy a hacer el dibujito al revés, ahí, acá tengo el primer punto y acá tengo el segundo, significa que cuando yo llego del primer punto al segundo punto, eh, así por ejemplo, ahí, la medida horizontal, que es la recta entre las X, sigue siendo positiva, porque este segundo punto tiene el X más grande que el primer punto. Abajo sigue siendo positivo cuando hago la recta. Pero en los Y, el segundo Y, el I2, está más abajo que el primer I, el I1. Entonces cuando hago la resta I2 menos I1, eso me da negativo.
me da negativo para ese caso. Entonces, si usted tiene algo negativo dividido en algo positivo, entonces en total le da negativo. ¿Ya? Y ahí tendría entonces la pendiente, en ese caso sería negativa. ¿Ok? Y por último, el otro caso, como ahora un caso extremo, es qué pasa si tengo ahora una recta vertical. ¿Qué pasa si tengo una recta vertical y yo quiero llegar de un punto hasta otro? Yo quiero llegar de ese punto hasta ese punto. ¿Cuánto recorro horizontalmente? Nada, porque están en la misma línea vertical. Horizontalmente no avanzo nada. ¿Y cuánto avanzo verticalmente? Bueno, avanzo aquí, de este hasta este punto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Que aquí la distancia I, que es la medida vertical, puede que sea positiva o puede que sea negativa, me va a importar súper poco. Lo que importa mucho es que abajo el x2 menos el x1 da 0. Entonces, en este caso, la pendiente no existe. ¿Ya? Uno, en un principio, cuando quiero dividir por 0, eso no me da un número, no me da un número concreto, no da un número real. Entonces uno podría decir que no existe la pendiente. ¿Ya? Ahora, en términos más prácticos, para que uno tenga como una comprensión mejor de esto, en vez de decir que no existe, nosotros vamos a decir que tiene pendiente infinita. Infinito no es un número, ¿ya? Así que en ese sentido estamos bien. No tiene como, no se contradice con lo que acabamos de decir. Lo que pasa es que es para entender mejor cómo es la situación de la pendiente y entenderla en un contexto real. ¿Ya? Si usted va caminando, piense en el gráfico que yo tengo una persona acá, caminando encima de la recta. Si esa persona va por una recta horizontal, entonces esa persona no hace ningún esfuerzo para caminar. Camina nomás. Así que su esfuerzo es 0. ¿Ok? Si una persona va caminando por esta recta, ¿ya? Va haciendo esfuerzo para poder caminar porque tiene pendiente. Si usted camina en un camino que va elevado, que se va elevando, entonces tiene que hacer más esfuerzo del normal. Entonces la pendiente ahí es positiva, ¿ya? Y ahí coincide con nuestra noción natural de pendiente. Cuando uno va caminando en un camino con pendiente, significa eso, ¿ya? Va a tener que hacer un esfuerzo ahí. Y si la persona va bajando un camino que tiene pendiente, el esfuerzo ahora es al revés, es menor que si estuviera caminando por una línea recta. Como que la persona se deja llevar, ¿no? Ya no tiene que hacer ningún tipo de esfuerzo y es más como que el camino la lleva a la fuerza, ¿sí? Entonces ahí la pendiente es negativa, ¿ok? ¿Y qué pasa con una recta vertical? Bueno, yo no puedo caminar encima de la recta, ¿sí? Es como que es como el caso extremo de una pendiente. Yo tengo unas pendientes bajas, después unas pendientes más altas todavía, y para ir llegando a esas pendientes que van más arriba, cada vez la pendiente va siendo un número más grande, cada vez más. Es un número positivo más grande. ¿Dónde está el caso extremo? En la recta vertical. La recta vertical es como una pendiente de recta increíblemente grande, ¿ya? Porque es lo más grande que puedo, el esfuerzo más grande que puedo hacer. Bueno, no se puede hacer en general. Entonces uno dice que ahí es infinita. ¿Ya? Es tan positiva y tan grande que va tendiendo a infinito. Es un concepto que no lo vemos en este curso, pero que se puede entender. Es demasiado grande. ¿Qué es lo más grande que puedo hacer? No puedo llegar a algo más grande. Siempre hay algo más grande. Entonces tiende a infinito. ¿Ok? Eso es lo que pasa con las rectas verticales. ¿Ya? Las rectas verticales tienen pendiente infinita. Ujú. Pero en la práctica, ustedes van a intentar hacer ese cálculo y les va a dar un 0 abajo. Entonces, no existe ese número. ¿Ya? Por eso uno le dice pendiente infinita. Ujú. Y ahí están los 4 casos. Esas son las pendientes según la posición de la recta. Eso es lo que me dice el valor de la pendiente.
Ujú. ¿Hay alguna duda, consulta con respecto a esto? ¿No? Ya, Profe, una pregunta. cuéntame. Yo había visto esa M en un PowerPoint de física y le llamaban tangente. Eso es lo mismo, ¿no? Ah, pero es que en otro contexto. En otro contexto. Lo que pasa es que en física ustedes necesitan eventualmente, lo voy a llevar a gráficos. Si yo tengo una curva en vez de una recta, yo igual puedo calcular la pendiente en esa curva, pero no va a ser de la misma curva, sino de una recta que pasa por ahí, y esa recta se le dice recta tangente. ¿Sí? Entonces uno igual puede pararse en curvas, en figuras que son redondas, no sé cómo decirlo mejor, que tienen curva en vez de recta. También se le puede preguntar la pendiente en ese punto, pero en realidad es la pendiente de la recta que pasa por ahí. Y esa recta especial se le dice recta tangente. Y esa tiene su M también, su respectiva pendiente. ¿Está bien? Es otro contexto, ¿no? Oye, Pero tiene que ver con lo mismo. Ujú. Ya, a ver, ahora, algunas como definiciones a partir de estas rectas. Cuando yo tengo rectas, acá están escritas en forma principal. Aquí tengo una L1, fíjense cómo la estoy nombrando, esto también es importante. Acá aparece L1, dos puntos, y aparece una ecuación. Ahí yo estoy diciendo que la recta se llama L1 y que tiene esa ecuación que la representa. Ahí está escrita en forma principal. Y igual una pendiente por X más otro número. Esa es su ecuación. ¿Ya? Entonces ahí podemos aventurar al tiro que el M1 es la pendiente. Porque en la principal, el número que acompaña al X es la pendiente. Y en la L2, lo mismo. La otra recta se llama L2 y tiene, como está escrita en forma principal, tiene su pendiente M2. ¿Ya? Eso me están diciendo. Ya tengo dos rectas que están escritas así, está su ecuación escrita de esa forma, y tienen sus respectivas pendientes. Lo primero, la primera parte de la propiedad dice que si esas dos rectas son paralelas, eso quiere decir que hay una recta que tiene la misma inclinación que la otra, ahí esas dos rectas son paralelas como si fueran calles. ¿Ya? Nosotros, nuestro sistema de calles es súper cool como para entender esta situación. Si tengo dos calles paralelas, que tienen la misma inclinación, entonces van para donde mismo, tienen la misma pendiente. ¿Sí? Eso es lo que nos está regalando esta propiedad. ¿Ya? La vamos a anotar así. La L1 es dos rayitas L2. Eso significa ser paralelas. ¿Y cómo lo vamos a comprobar nosotros? Revisando las pendientes. ¿Ya? Las dos pendientes tienen que ser iguales. ¿Ok? Eso es ser paralela. Y la otra situación es ser perpendicular. Y funciona igual que las calles. Cuando yo tengo dos calles que son perpendiculares, cuando, bueno, una choca con la otra, eso es lo primero. Pero no pueden chocar de cualquier forma. Tienen que chocar en ángulo recto. Eso se le dice perpendicular. ¿Ya? Y de hecho el símbolo para poder anotar eso tiene que ver con esa misma situación. Es como una T al revés, porque representa cómo chocan las dos rectas. Forman un ángulo recto ahí. ¿Ok? Y el test para poder decir que las dos rectas son perpendiculares es que las pendientes multiplican -1. ¿Ya? Con la materia que tenemos encima, todavía no les puedo contar por qué. ¿Por qué funciona bien ese test? Ya cuando en un par de semanas veamos trigonometría, yo les voy a poder mostrar entonces por qué ese test funciona perfecto. ¿Ya? Por ahora es como un acto de fe. ¿Ya? Si multiplican -1 es porque las dos rectas son perpendiculares. ¿Ya? Esa es la lógica de esta propiedad. En nuestro test para saber en qué posición están dos rectas distintas. Y por supuesto que está como un tercer caso que no es ninguno de los dos anteriores. ¿Ya? Es tomar dos rectas y que, bueno, no hagan ninguna de las otras dos gracias. Pueden estar así, formar una X. ¿Ya? No son paralelas,
porque no tienen la misma inclinación y no son perpendiculares. Se cortan, pero no en ángulo recto. ¿Ya? A esa situación uno le dice rectas secantes. ¿Ya? Aquí están paralelas, aquí están perpendiculares, y si no pasa ninguna de esas dos, bueno, obviamente se tienen que cortar las rectas, pero de cualquier forma. Y eso se le dicen rectas secantes. ¿Ok? Es solamente terminología usual. ¿Ok? Pero veamos un ejemplo. Pues veamos un ejemplo de cómo podemos utilizar esta dinámica, cómo aparecen los ejercicios. Dice acá, determina el valor de K. Uy, perdón, que mi batería se está agotando. Ahora sí. Dice, determina el valor de K para que las rectas, esa que está ahí, L1, ahí hay una recta, y L2, ahí hay otra recta, sean perpendiculares. Yo necesito encontrar un valor de K adecuado para que esas dos rectas sean perpendiculares. Entonces, ¿qué es lo que hace uno en el ejercicio? Dice, ok, yo quiero que L1 sea perpendicular a L2. ¿Cuál es mi test? El que me está dando la propiedad allá arriba. ¿Qué tiene que pasar? Que la pendiente del L1 multiplicado con la pendiente del L2 me tiene que dar -1. Entonces busquemos las pendientes. Busquemos las pendientes. En el L2, la L2 está escrita en su forma principal. Esta que está aquí está en su forma principal. Entonces súper bueno, porque cuando está escrita en su forma principal, la pendiente sale automática. La pendiente es el número que acompaña al X, si es que está escrita en forma principal. Entonces, genial. ¿Quién acompaña al X? Esa expresión que está ahí. Entonces, ese tipo es la pendiente. Yo tengo gratis la M2. La pendiente de la segunda recta es 2 partido en K más 1. Esa la tengo gratis. ¿Dónde está el problema, el cacho del ejercicio? Es que la L1 no está en forma principal. Entonces aquí generalmente los alumnos se equivocan. Como se aprenden esto de que la pendiente es el número que acompaña al X, me dicen en la L1 la pendiente es 2, porque acompaña al X. Falso. ¿Ya? Porque es el número que acompaña al X, pero cuando la recta está escrita en su forma principal. Entonces la pega que tengo que hacer yo acá es transformar la L1 a su forma principal. ¿Ya? Entonces ahora vamos a tener que pagar un precio para encontrar la pendiente en la L1. Entonces, L1 en forma principal. ¿Qué tengo que hacer en la L1 en forma principal? Despejar el I. Entonces hago KI es igual a 1, a menos 2x más 1. Ya pasé todo lo que no tenía ahí para el lado derecho. Y ahora tengo que despejar el I, entonces tengo que dividir todo por K. Entonces I va a ser menos 2 partido en K más 1 partido en K. Lo dividí todo por K. ¿Ok? Entonces, perdón, y todo esto por X. El X me lo estaba comiendo. Ahí. Y ahora que está escrita en forma principal, yo puedo saber cuál es su pendiente. Ese tipo que está ahí es su M1. ¿Ya? Es la pendiente de esa recta que está ahí, lo que acompaña al X. Ahora sí puedo decir que es esa expresión. ¿Ya? Eso. Y ahora, bueno, hago el test. Me dice, ahora que usted tiene sus pendientes, tiene que hacer que M1 por M2 le dé -1. ¿Ya? Entonces, voy a aumentar una página ahí, voy a agregar una página y multiplicar las pendientes. Ya, la M1 entonces es -2 partido en K. Entonces, M1 por M2 igual -1 nos lleva a lo siguiente. -2 partido en K, esa es la M1, multiplicado con, ¿cuál es la otra? 2 partido en K más 1,
2 partido en k más 1, me tiene que dar menos 1. ¿Ya? Y aquí, aquí armé una ecuación y voy a encontrar el k. El problema es que me queda una cuadrática. Yo no quería que pasara esto, pero pasó igual. Veamos cómo queda. ¿Cómo se multiplican las fracciones? Bueno, numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces me queda menos 4 y abajo k cuadrado más k, ¿cierto? Y todo esto igual a menos 1. Ahora el k cuadrado más k lo voy a pasar multiplicando para el otro lado. Entonces menos 4 va a ser igual a menos k cuadrado menos k. ¿Sí? Si multiplicamos por menos 1, ese tipo que está ahí, me queda con los signos cambiados. Y voy a pasar todo al lado izquierdo. Entonces k cuadrado más k menos 4 igual 0. ¿Ya? Y llegué a una cuadrática. ¿Ya? El ejercicio pedía encontrar el valor de k para que estas rectas fueran perpendiculares. ¿Ya? La lata es que nos quedó una ecuación de segundo grado, pero puedo encontrar el k igual. Es una ecuación de segundo grado, no es tan terrible. Y si miro el discriminante, esto me va a dar positivo, pero me va a dar horrible. ¿Ya? Aquí resolvamos el k y con eso nos quedamos tranquilos, pero van a dar números feos. Esto es menos 1, menos b, más menos la raíz de b cuadrado, que es 1, menos 4 por a por c. O sea, menos 4 por menos 4. Todo esto partido en 2a. Entonces son feos los k nomás. El único problema de este ejercicio es que nos dio horrible el k. Es menos 1 más menos raíz de 17 partido en 2. Pero ese es el k. ¿Ya? Con ese k, las dos rectas son perpendiculares. ¿Ya? Pero ahí los encontré. Hay dos, de hecho. ¿Ok? Pero más allá de la búsqueda del k, que es lo que hicimos acá en la ecuación, hay que entender el tema de las pendientes. ¿Ya? Las pendientes tienen que multiplicar menos 1, y cómo las encuentro, en este caso mirando el número que acompaña al x, pero en la forma principal. Eso, tiene que ser en la forma principal, si no, no. ¿Dudas, muchachos? ¿Consultas con este ejemplo? ¿No? Ya. Hasta acá lo dejamos por hoy día, chicos. Ya en la próxima clase yo voy a mostrarles una última fórmula de un concepto que tenemos que trabajar, y de ahí puros ejemplos. Muchos ejemplos para ir trabajando esto, y el viernes vamos a hacer lo mismo. Vamos a practicar bastante esta parte que en un principio cuesta harto, pero después uno se va acostumbrando. Listo, chicos, que estén, no se desconecten todavía, tengo que ver el tema de la asistencia, y con eso lo dejamos hasta acá. Ahí y acá. Ya. Listo, muchachos, que estén súper. Nos estamos viendo el jueves. Que tengan una Chao, excelente profe. tarde. Chao, Chao, profe. profe, que esté Gracias. bien. Chao, profe. Igual. Chao, chao.